Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Pues, buenas tardes. Soy Corín García, Deputy General Counsel para Latinoamérica en Oracle, y junto con Bárbara Aguilera, somos Senior Marketing Manager para Latinoamérica en Rackspace. Somos los líderes del subcomité de networking de AmityWeek. Y les damos, súper emocionadas y felices, la más cordial bienvenida a este evento organizado por AmityWeek, Adaptación al New Normal. Gracias a todos por estar aquí y a nuestros panelistas e invitados por participar y hacer este evento tan especial. Y este evento es tan especial porque, como nosotros, tuvo que transformarse y adaptarse. Para aquellos que no lo sepan, les cuento que el origen de este evento fue la idea de compartir con todos ustedes los antecedentes, anécdotas y contenido de la guía del teletrabajo en la Ciudad de México. Estaba planeado para finales de marzo y en esa época acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una marcha y eventos súper emotivos y llega la pandemia. Eh, Al momento de ponernos a analizar el evento, el cual obviamente ya no podía ser presencial, nos dimos cuenta que los temas que pensábamos tratar y compartir con ustedes ya no aplicaban del todo a nuestra realidad. Las reglas del famoso home office ya no aplicaban y nuestras circunstancias eran y siguen siendo totalmente diferentes. Y fue así que planeamos el día de hoy, con la participación de gente súper valiosa, que quiere compartirse con nosotros su corazón, sus historias y anécdotas, y así como compartir algunos consejos que surgen de las experiencias que hemos vivido y de las que hemos aprendido mucho, esperando les sume y que también nos inspire a compartir sus historias con otros y que se den cuenta que no están solas ni solos. Y con muchísima emoción, ahora les presento a Adriana Servín, directora de Asuntos y Relacionamiento Gubernamental de SAP y líder del Comité de Vinculación con Gobierno de Amity, quien nos presentará el Decálogo del Trabajo en Casa. Adri, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Corín. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos todos aquí. Me disculpo por no mostrar mi video, pero la tecnología a veces nos juega broma. Y lamentablemente no me pude conectar hoy vía video, pero lo podemos hacer. Pues gracias, Corín. A todos me vuelvo a presentar. Mi nombre es Adriana Servín y me autonombro como una... Desde Amity hicimos hace 5 años, misma que les invito a bajar desde el portal de amity.org. Y pues agradezco nuevamente al Comité de Mujeres en Tecnología, AmityWeek, por permitirme hablar sobre este decálogo que pienso que les puede ser de mucha utilidad para ejercer el teletrabajo. Y son 10 puntos muy... Pues es establecer cuáles son tus tareas diarias y priorizarlas de acuerdo a tu realidad. Yo les invitaría a hacer en una libreta o donde ustedes gusten anotarlo, cuáles son tus prioridades de vida, ¿no? Definitivamente la realidad de cada uno de nosotros en casa, pues es distinta, sobre todo si tienes familia, si tienes niños pequeños, adolescentes, si estás como responsable al cuidado de otros, de gente mayor, y desde luego, pues tu trabajo y los horarios en cómo hacerlo, ¿no? Incluso tareas de higiene en casa, en fin. Entonces, a mí lo que me ha funcionado en esta nueva forma de ejercer el teletrabajo es hacer una lista de cuáles son tus prioridades y ver conforme a tu rutina diaria cómo los puedes hacer. 2, conforme a esa lista, la parte positiva que he tenido de esto es, tuve una conversación muy abierta con mi manager al respecto de cuáles eran mis prioridades y cuáles eran y es la realidad actual, incluyendo mis retos y también sobre todo los objetivos y entregables. Una de los temas a tratar en el teletrabajo es no es tan importante una jornada de 8 horas diarias, sino lo importante es cuáles son tus objetivos y los entregables que vas a hacer. Entonces, desde luego, el tema del COVID Adri, no te escuchamos. Ver la mía, por favor. Muchas gracias. Respecto al número 3,
establece una rutina. Conforme estas prioridades que acabas tú de hacer desde el punto 1, establece una rutina con tus actividades, tanto personales como de trabajo. No perdamos de vista que sí es importante la oportunidad que las tecnologías nos están dando para hacer trabajo, pero también está habiendo un choque entre la parte personal y con tus propios temas de hacer ejercicio o de cualquier otro hobby que quieras realizar, lecturas, etcétera, o incluso cursos en línea, los que antes estabas haciendo presenciales y que hoy tienes la oportunidad de hacerlos de forma virtual. Entonces, esa rutina es importante que la establezcas para, también debe tener esos tiempos de descanso mientras trabajas, y desde luego hay una parte en la que recomiendo ampliamente redes sociales, ¿no? El ver redes sociales muchas veces nos desconcentra de las tareas que estás haciendo en ese momento. Y número 4, son temas muy básicos, pero es importante para poder desempeñar el trabajo de forma adecuada, es el acceder a videoconferencias telefónicas donde te puedas asegurar, una, de que evites distracciones, dos, que tengas un lugar lo más silencioso posible, tres, trata de que no estés dentro de una ventana en donde se puede escuchar, como lo hemos ya visto todos, la persona que llega del gas, tus vecinos gritando, el rayo de la otra persona, en fin. Entonces, te recomiendo que te alejes de alguna ventana en la medida de tus posibilidades. Si tienes mascotas y tienden a ladrar o tiende el gato a subir sobre tu computadora, evita tenerlas a una distancia adecuada para que no te interrumpa durante el desarrollo de tu conferencia telefónica. Y con las personas con las que vives, pues avisarles un poco antes que vas a tener una videoconferencia para evitar interrupciones y aminorar el ruido posible, y que sea respetuoso, desde luego, el audio con los demás. En el número 5, ¿le pueden pasar a la siguiente slide, por favor? Muchas gracias. En el número 5 es administra tu tiempo. Como decían desde el punto 1, ¿dónde están tus prioridades? Ponte una rutina y asigna un horario para cada actividad en tu agenda de lunes a viernes. Cumple tus horarios, pero también lo más importante en esto es que no excedas ni tus tiempos personales ni tus tiempos de trabajo, para que esta rutina no se mueva y tu día pueda ser mucho más exitoso. En el número 6 es igual. El COVID nos enfrentó a muchas cosas de un momento a otro, y entiendo que no todos podamos tener ya un lugar asignado dentro de nuestro hogar para poder realizar teletrabajo. Sin embargo, en este tiempo, yo los invito a que puedas ubicar un lugar dentro de tu casa, uno, que te inspire y que tengas a la mano lo que necesitas, que es la luz adecuada, una silla cómoda, que esté tu dispositivo, que esté a la altura adecuada para que no puedas tener después consecuencias médicas, una buena cobertura de internet, voz y datos, y el teletrabajo está por quedarse para mucho tiempo más. Entonces, el tema de cobertura de internet creo que es muy importante que lo consideres para continuar haciendo teletrabajo. Y también asegúrate siempre de tener todos los temas de tu firewall o software de seguridad que estén actualizados. El 7, ya vamos a acabar. El 7, algo que también está pasando es que la gente está saltando sus horarios de comida por continuar la jornada de trabajo, y pues debemos de cuidar muchísimo nuestra salud en este tiempo y que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, por obvias razones. Entonces, no te saltes las comidas y desconéctate a la hora en donde hayas establecido la rutina que debes de realizar. Sé que muchas veces es complicado porque los managers desean tener contacto con nosotros, en fin, pero regresamos al punto de que hables con tu manager para tener prioridades y que también entienda que tienes un momento que lo necesitas para desconectarte, y evita en la medida de lo posible trabajar más de las horas que estableciste, y ocúpate de tu vida personal para evitar mayor estrés. También es cierto que si nos estamos ocupando únicamente de trabajar, estás dejando a un lado actividades importantes. Por eso es bueno que lo pongas en papel y sepas en dónde están tus prioridades y la rutina que debes de seguir. Realiza, ya estoy en el punto 9, realiza las cosas que te gustan. Si mucho antes del COVID hacías cursos
presenciales, pero ahora están en línea, o antes disfrutabas de leer o de hacer cualquier otra actividad, incluso yoga, algún deporte, te recomiendo que lo hagas para poder tener este balance de vida y trabajo. Y finalmente el número 10 es disciplina, 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 disciplina. El continuar con las rutinas nos ayuda al cumplimiento de buenos hábitos, en estos tiempos. Hasta aquí mi intervención. Espero que se haya escuchado correctamente y ofrezco nuevamente unas disculpas por no estar de forma en video. No te preocupes, Adri. Creo que en este momento todos entendemos. Y muchísimas gracias por este decálogo. Creo que el escucharte, la importancia y todo se resume en respetarte, ¿no? Y en todos los sentidos, en la parte de lo que mencionabas, la parte de trabajo, tus horarios, tu rutina, tus hobbies, tu comida, las actividades físicas. Creo que todo es eso y escucharnos. Entonces, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, Adri. Gracias a ti, Corina. A sus órdenes. Bye. Y Estoy aquí para ahora, cualquier pregunta. gracias, Adri. Y ahora con ustedes les presento a 4 personas con 4 perfiles súper diferentes que nos comparten sus historias, los retos que han presentado y los aprendizajes que han vivido. Vane, comenzamos contigo. Gracias. Corinne, mi nombre es Vanessa Gómez. Soy gerente de marketing en SAP México y bueno, vivo sola y definitivamente esto ha sido todo un reto durante esta cuarentena. Justo antes de comenzar esta llamada, quise contar el número de semanas, no es que las lleve yo contando, pero el número de semanas que prácticamente llevo encerrada. Llevo 11 semanas en este confinamiento. La primera semana les puedo decir que fue un desastre en todos sentidos porque no, no, no cumplí con una rutina, como bien lo mencionó el decálogo de Adriana, que me parece súper valioso. Ese decálogo me parece que lo debí de haber tenido en ese momento porque definitivamente fue una semana y me remonto a esa semana porque las cosas han cambiado mucho definitivamente desde ese momento. Esa semana la realidad es que creo que tomé prácticamente todas las mañanas las llamadas en pijama, como que no llevé una rutina, no hice breaks, terminé agotada. La primera semana para mí fue como, bueno, a lo mejor esto se ajusta. En la segunda semana sí hice cambios muy importantes, en donde definitivamente era como pensar que iba yo a la oficina, entonces retomé mis rutinas anteriores de despertarme mucho más temprano, arreglarme como si yo fuera a salir y empezar a cumplir y a cubrir esos horarios con los que yo no estaba, eh, pues no los había como visto o planeado desde un principio, ¿no? Después me pasó que seguí trabajando continuamente e incluso me saltaba los horarios de los alimentos, porque pues no tienes como el estar en la oficina, el compañero que te dice ya nos vamos a comer, esa rutina incluso de horarios. Entonces también tuve que empezar a hacer esas modificaciones porque me daba cuenta que eran las 4 de la tarde y yo no había comido. Y eso evidentemente para la salud tampoco está bien. Entonces, esa fue como mi cambio hacia la tercera semana, más o menos, como tratar de entender que necesito hacer esos espacios, tener esas rutinas, poder cumplir y cuidarme, como bien lo estaban mencionando. Y posterior a ello, empecé a tener ya como mejores resultados en mi día a día. Sin embargo, otro tema que me pasó es que me daban las 8 de la noche y yo seguía enfrente de la computadora. Por lo mismo también empecé a hacer listados de las prioridades por día para no perder justamente estos tiempos que necesita uno como persona, ¿no? O sea, no por estar o no tener aquí a una familia al lado mío significa que yo tengo que seguir trabajando, ¿no? O sea, también mi persona es muy importante. Eso es una de las cosas que creo que he aprendido muchísimo. Algo que sí no dejé de hacer y es que yo llevo 12 años practicando yoga, entonces he procurado que cada día yo al menos de 40 a 1 hora haga yoga para que me permita también estar activa, tener un break y hacer una pausa antes de irme a dormir y dejar de pensar en el trabajo. Porque sí, hay días en donde a pesar de que haces yoga, a pesar de que estás
haciendo estas pausas, pues también te duermes con el pendiente del trabajo, porque no hay otra situación en la que te puedas enfocar, excepto esta. Entonces, creo que esos han sido unos retos muy importantes. Por supuesto, no todo ha sido miel sobre hojuelas. He tenido días también difíciles en donde cuesta, ¿no? O sea, cuesta volverte a despertar y hacer tu rutina, que no vivo en una casa muy grande, al contrario, vivo en un pequeño departamento en donde pues tienes que buscarte también los espacios. He procurado también cambiar, por ejemplo, 2 días estar en un lugar, 2 días en otro. Eso me ha dado como un poco de refresh o un poco pues sí, de cambios en la rutina, ¿no? No sentirme que siempre estoy en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones. Trato de abrir ventanas también, que entre el aire, que haya un espacio también que se ventile, ¿no? Entonces, o sea, creo que es un momento de muchos retos, pero se aprenden muchas cosas. En temas de comunidad, la realidad es que vivo en una zona muy céntrica, y todos los días viene alguien a tocar la marimba, la tambora, la trompeta, etcétera, y los vecinos todos salimos a aventar monedas, a tratar de ayudar a la gente. Han pasado campañas muy importantes como el avienta una despensa, y cómo ves que todos empezamos a salir por nuestras ventanas, los balcones, etcétera, a tratar de ayudar a esta gente. Entonces creo que eh, se empiezan a hacer estas pequeñas comunidades en colonias que vale mucho la pena rescatar y que ojalá se mantengan en este sentido hacia la ayuda a todos. Esto me ha parecido como algo muy bonito, ¿no? Que creo que vale muchísimo la pena seguir cuidándonos como comunidad, como país, como, pues sí, personas alrededor, ¿no? Y pues bueno, prácticamente es eso. No sé si quieran que diga, que les comenten en algún tema adicional o algo especial, pero bueno, prácticamente esa es mi experiencia como una persona viviendo sola. Bueno, tengo 2 mascotitas, que ellos son los que me han acompañado, y la verdad es que sí me han hecho, creo yo, la diferencia, ¿no? Para tener los espacios mucho más tranquilos. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros, Vani. Miguel, ¿nos quieres compartir ahora la tuya? Hola, Corín, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ti y a Miti. La verdad que es un enorme gusto estar aquí con ustedes. Pues miren, les platico rápidamente. Mi nombre es Miguel Ángel Servín. Yo soy politólogo y administrador público de profesión. Toda mi vida, hasta la administración anterior, trabajé en el gobierno, más de 20 años. Y a partir del año anterior me incorporé como socio a una consultoría. En particular, a mí me toca encabezar el área de procura. Esto es que ayudamos a las empresas a que hagan mejores procesos de compra, a que compren de una manera más eficiente y más barata, ¿no? Básicamente eso es lo que hacemos en la consultoría. Cuando empezó todo esto, la verdad, nosotros no utilizábamos el teletrabajo. O sea, el año pasado me tocó utilizarlo una vez, que tenía que revisar una presentación con el equipo de trabajo y estaba enfermo, y aquí desde su casa tuve esa videoconferencia, pero nada más. Entonces, sí se nos representó un gran reto a toda la empresa. Somos una empresa muy pequeña, somos 30 personas, y hacer ahora nuestra actividad diaria a través del teletrabajo. Y además, como es consultoría, pues empiezan los temores y las incertidumbres, porque tú sabes que sobre todo cuando empiezan los recortes, tanto en el gobierno y sobre todo en la empresa privada, uno de los primeros temas que afectan es la consultoría. Entonces representaba doble reto. Por una parte, trabajar a distancia, vía remota, y por la otra, pues de ser posible, aumentar tu cartera de clientes. Entonces, ante esos dos retos empezamos en marzo con el teletrabajo. Y la verdad les quiero compartir que hemos visto que ha tenido 2 impactos muy, muy favorables, y es algo que ya llegó para quedarse en el caso de nosotros. El primero es, y no necesariamente tiene que ir uno antes que el otro, es que hay un mejor ambiente. ¿Y a qué me refiero? De manera natural, en cualquier organización, cuando tú trabajas de 30 a 40 horas a la semana en un mismo lugar, tiende a haber fricciones, diferencias entre las personas. Más allá de que si uno u otro es más conflictivo que alguien, eso lo dejo a un lado. Lo que sí se da, y eso es algo muy común, es que se puedan dar ciertas diferencias y haya posibles roces o algunos conflictos entre el personal.
Lo primero que notamos, sobre todo eso se notó al mes y sobre todo con las presentaciones que empezamos a revisar, fue que hubo un mejor ambiente. Es decir, el teletrabajo sí ha ayudado, o al menos a nosotros nos ha ayudado, a tener un mejor ambiente laboral. Y esto me lleva al segundo tema, que va de la mano, que tiene que ver con la productividad. Hemos observado una mejor productividad en la empresa. Esto es, sin duda estamos gastando menos. Obviamente ahorita pues pagamos mucho menos de todos los servicios cuando tienes una oficina montada, pero estamos teniendo mejores resultados y estamos haciendo, resumiéndolo, más con menos. Y eso pues ha tenido un impacto muy favorable. De hecho, la semana pasada platicaba con mis dos socios y con la directora de operación y la directora de administración que terminando la pandemia y cuando regresemos a nuestra nueva realidad, sin duda el teletrabajo será algo que haremos al menos 2 veces por semana en la empresa, viendo los resultados tan favorables que ha arrojado. Incluso ves el entusiasmo y la creatividad de la gente diferente. A mí me ha tocado ver presentaciones y entregables que hemos hecho con un contenido que no habíamos tenido antes. Y eso yo sí lo atribuyo mucho a que ha habido una muy buena comunicación y sobre todo una muy buena comprensión de todos los que integramos la empresa, de cómo podemos aprovechar al máximo el teletrabajo. Ahora, en el tema personal, yo tengo 2 hijas, ya una de 22 años, María, y Regina de 18. Regina vive conmigo y la verdad que también ha habido lecciones bien padres y bien interesantes en todo este proceso. A mí en lo personal sí soy de un poco lo que platicaba Adriana en el decálogo, sí soy de establecer una estructura, es decir, yo me despierto, lo primero que hago es leer, después hago ejercicio y me programo para trabajar de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde. Y en este sentido con Regina, sin decírselo explícitamente, es decir, este horario, ella desde el principio vio esta dinámica que adopté para el trabajo y hemos sido, porque ha sido un trabajo de los dos, muy respetuosos en el espacio de cada uno. Así como ella también ha adoptado hacer ejercicio y hablar con sus amigos y eventualmente conectarse a alguna clase en el TEC, y en eso he sido muy respetuoso, ella también respetamos el espacio de cada uno. Y una cosa bien padre que ha suscitado entre los dos es que comemos juntos invariablemente entre 2:30 y 3 de la tarde, sin televisión y sin celular. Como ella me escucha muchas veces, lo que ha sucedido, y esto ha sido algo que yo denominaría un círculo virtuoso que me ha sucedido con Regina, como ella me escucha en muchas de las reuniones, llamadas, videoconferencias que tengo, me hace preguntas que obviamente antes no sucedían, porque llegabas a la casa y me preguntaba, ay, ¿cómo te fue? Bien. Oye, y en la reunión que me platicaste, salió bien, y esa plática te llevará 2, 3 minutos. Ahora, como escucha con mayor detalle, sí podemos, se ha ampliado el volumen de la conversación. Es decir, hay mayor profundidad en la conversación. Lo mismo me sucede a mí con ella, y esto creo yo que ha detonado nuevos círculos y nuevos vínculos, sobre todo, que antes no tenía con Regina. Entonces, digamos, el hecho de trabajar en casa también ha generado mayores vínculos y, como les decía anteriormente, el volumen de la conversación ha crecido con Regina. Y con María también, porque cuando María se queda con nosotros, que es cada 15 días, se queda generalmente de sábado a lunes o de viernes a lunes y come todos los miércoles con nosotros, Regina me pregunta cosas, entonces María, que tiene espíritu como de reportera, me pregunta más. Y entonces, pláticas que no teníamos con la profundidad que tenemos antes o con el detalle que tenemos ahora, suceden. Y eso ha sido una de las grandes, yo diría, de las cosas positivas que ha tenido esto. Y el otro tema es también que uno aprende, es decir, yo no me meto en que si su cuarto está ordenado, si está desordenado, esas cosas para mí no son relevantes, ¿no? O sea, a pesar de que a mí me gusta el orden, yo soy muy respetuoso del espacio de ella y cómo lo maneja ella. Y también te das cuenta que en ese sentido ha tenido un impacto muy, muy positivo, que además de hacer, insisto, mi programación de actividades de trabajo, también pues, haces labores de hogar, ¿no? Entonces me toca lavar trastes, la cocina, tender cama, en fin.
Y ella, Regina y todos los que tengan niños adolescentes saliendo de la adolescencia, no son precisamente, o en el caso de Regina, no es precisamente la más proactiva en labores del hogar. Entonces, cuando te ve a ti como papá, no solo haciendo el tema del trabajo, y esto que nos etiquetan mucho, sobre todo a los papás, ¿no? De que tú nada más eres el responsable de llevar el sustento y te encargas del trabajo y te olvidas de labores del hogar. No, cuando te ve que estás haciendo, que me toca cocinar también, es decir, cuando ve todo esto, entonces ella, sin que yo se lo diga, se ha comedido. Y eso pues me ha encantado porque entonces ya ella lava trastes, yo lavo trastes, ella hace de cenar, nos vamos rotando la cena o el desayuno sin que yo se lo haya dicho. Y esto, honestamente, antes no sucedía. Entonces, todos estos círculos virtuosos que están generando en el caso con mi hija, pues sí son cosas que espero y con eso quiero concluir. Yo creo que el gran reto es cómo hacemos que esto positivo permanezca después. O sea, al final, esto es una coyuntura que nos está tocando vivir a cada uno de manera diferente, sin duda, pero también hay cosas positivas que estoy casi seguro que cada uno de los que estamos ahorita atendiendo este webinar tenemos. El gran reto es cómo hacemos que perduren estos cambios positivos que tanto en nuestra vida profesional como personal nos están alcanzando. Entonces, ese es el gran reto y aprovecho pues para reiterarle otra vez las gracias a Miti y muchas gracias por escucharme. No, muchísimas gracias, Miguel. Creo que es súper importante el buscar cómo dar continuidad a esas cosas buenas y positivas en las que que hemos encontrado en el camino. Rich, ¿nos quieres compartir tu historia? Claro que sí, muchas gracias. Hola, gracias a los anfitriones por el espacio y a los asistentes por su tiempo. Espero que todos estén a salvo y sus seres queridos también. Bueno, mi nombre es Ricardo Pablo y he sido embajador global de diversidad y parte del equipo comercial en Airbnb por los últimos años. Tengo 10 años de experiencia en áreas comerciales y de servicios en empresas como Oracle, IBM, L'Oreal. Y en mi tiempo libre soy docente de marketing a nivel licenciatura y profesor de idiomas en algunas fundaciones para niños con recursos limitados. Y pues bueno, esta tarde les quiero platicar mi experiencia como soltero viviendo con un roomie durante esta pandemia. Y bueno, antes de empezar, el decálogo que nos presentó Adri, pues la verdad es que me pareció como muy bueno. He de confesar que yo sí estoy justo al lado de la ventana porque es donde me da muchísima más luz. El problema que tengo es que de repente se aparece una pequeña voz que dice que compra colchones y demás. Entonces eso interrumpe como mis rutinas, pero bueno, es parte de la jungla de asfalto en la que vivimos. Y bueno, estos últimos 77 días han sido sin duda una espiral de emociones, no solo porque de la noche a la mañana pues ya no podíamos salir, sino porque también mi trabajo y actividades que realizaba pues también dejaron de existir tal como los conocía. Parte de mi trabajo precisamente es viajar y tener que adaptar esa rutina a una nueva en la cual solamente puedo estar en un departamento, pues es bastante complicado. Y hasta hace 73 días, yo solamente había convivido con mi roomie por algunas horas durante la semana, básicamente porque yo nunca estaba en casa y pues ella también tiene una agenda bastante complicada. Mi roomie se llama Claudia y en estos minutos básicamente lo que quiero contarles es cómo mi amistad con Claudia evolucionó de una manera muy grata. No solamente es la mejor roomie que existe, sino que se convirtió en una cómplice, amiga y confidente. Y durante esta cuarentena hemos tenido la oportunidad de conocernos, más allá de las pláticas triviales que existen como, oye, ya llegó la luz, hay que pagarla, hay que cambiar tal foco, vamos a pintar o págame la renta. También hay noches en las cuales compartimos miedos, sueños, alegrías, pues hasta altas horas de la noche. También hemos desarrollado una serie de rutinas de ejercicios en la cual no solamente pues nos divertimos, sino que también pues cuidamos de nuestro cuerpo y también, ¿por qué no? A veces jugamos Just Dance en el Xbox por muchas horas, ¿no? Sin duda ha sido una experiencia muy fuerte porque nunca había permanecido tanto tiempo en un solo lugar, pero la verdad es que la compañía es inmejorable. Sabemos darnos nuestro espacio, podemos darnos el lujo de estar solos, aún estando en compañía. Y también hay días muy buenos para ambos. Hay días en los que yo me deprimo o ella se deprime, pero siempre estamos ahí el uno para el otro.
El punto es que no nos dejamos caer ante nada. Y al igual que mis compañeros que me precedieron, también tenemos una rutina que es bastante estricta. Nos levantamos, nos arreglamos y a veces, por sorprendente que parezca, pues se nos hace tarde para empezar a trabajar. Tratamos de llevar una alimentación lo más sana posible, pero pues a veces nos damos un gustito con alguna golosina o con comfort food, porque pues también hay que recordar que estamos sobreviviendo una pandemia global al mismo tiempo que estamos intentando llevar una vida lo más normal posible. Así que creemos que está permitido. Sin duda espero con ansias que esto termine para poder volver a viajar. Echamos de menos el tráfico, el caos de la ciudad, la brisa del mar, la arena en los pies. Pero sin duda voy a echar de menos mis días de cuarentena con mi roomie, porque aprendimos a escucharnos, aprendimos a crecer y aceptamos nuevos retos. Ahora, es un hecho y una realidad que nuestra vida ya cambió. Y en esta nueva normalidad seguramente haremos home office más seguido. Y es más, puede que pasemos largas temporadas en diferentes destinos. Con esta pandemia nos dimos cuenta que con una Mac y una conexión estable a Internet, pues podemos estar en cualquier parte del mundo haciendo lo que más nos gusta, ¿no? En mi caso es mi trabajo, estar en contacto con mis alumnos y con mis seres queridos. Pero también esta pandemia me mostró lo frágil que es mi espíritu ante los abrazos de mis amigos y las cosas del día a día. Un café, el small talk con el staff que tenemos en WeWork, esas cosas que hoy más que nunca valoro. De verdad espero que todos podamos ver el lado positivo de esta crisis, que es muy difícil. Y también me doy cuenta del gran privilegio que tengo y la bendición que es tener un trabajo, un techo y alimento sobre la mesa. Y que probablemente mi decisión más grande sea decidir qué me voy a poner el día de hoy. Hay personas allá afuera que no la tienen tan sencillo y merecen todo mi respeto y admiración. Por ejemplo, Claudia y yo hemos tenido la oportunidad de ayudar con donativos y despensas a una casa hogar de adultos mayores LGBT, porque el hambre no se detiene y las necesidades tampoco. Así que aprovecho este espacio para invitarlos a compartir desde donde estén con todos aquellos que le están pasando mal. Y pues esa es mi participación. Gracias a todos por escucharme. Manténgase a salvo. Cada día falta menos. Muchísimas gracias, Rich. Y creo que es súper importante. Me llevo dos cosas que mencionaste. Una, el disfrutar los detalles, los pequeños detalles de la vida, ¿no? La importancia de verlos, aprovecharlos, disfrutarlos y también algo mucho más importante, el aprovechar a aquellos que podemos, el compartir con otros y ayudar a otros, ¿no? El nunca dejarlo de lado. Muchísimas gracias, Rich. Pam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues bueno, yo me presento, yo me llamo Pamela Gallardo, soy mamá de un pequeñín de 2 años, estoy casada y bueno, me desempeño como Head of Legal de Everest en México. Y bueno, pues nada, yo la verdad es que me identifico con muchas cosas que ya comentaron los panelistas anteriores, pero bueno, la gran diferencia entre todos nuestros casos es, vaya, el tener que trabajar en casa con un bebé sin duda puede complicar un poquito el panorama, ¿no? A veces creo que en general las mamás, que siempre sacamos energía extra de rincones que ni siquiera sabíamos que existían, pues bueno, esta situación y sobre todo las mamás que trabajamos y no, nos encontramos en una situación pues fuera de lo común, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los grandes retos a los que yo me he enfrentado, sin duda, es aprender a gestionar adecuadamente nuestros tiempos, ¿no? Sobre todo con el bebé, pero sobre todo también la gestión de los equipos en las vías, como puede ser Teams o al teléfono, el no tener este contacto face to face, bueno, en nuestro caso llevamos más de 3 meses en esta situación. Y bueno, pues esto sin duda ha sido un reto, ¿no? Porque no es lo mismo tratar temas complejos o con cierto tinte de cara a cara o con un cafecito que hacerlo pues vía correo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sin duda somos afortunados, como ya mencionaba el compañero anterior, porque tenemos una cuarentena en la que podemos seguir trabajando, en la que
afortunadamente mi esposo y yo hemos podido seguir ejecutando nuestras tareas, pero además pues hemos tenido mucho más tiempo para compartir como familia, ¿no? Y eso pues también tiene un valor. Hay días que son súper buenos y otros que, bueno, tenemos que ver cómo coordinarnos, ¿no? Aquí el trabajo en equipo ha sido fundamental, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Pues aquí las cosas no se detienen. Yo creo que, bueno, he hablado con otros compañeros de la oficina y hay quien piensa que tenemos más trabajo. Yo creo que no. Yo creo que, bueno, a ver, es verdad que con la pandemia se suman algunos temas, además de los del día a día, pero lo que pienso es que también la tecnología y la situación nos obliga a ir muy deprisa y las decisiones están sin duda siendo muy aceleradas y por tanto los negocios también, ¿no? Esto no para. Esto es bueno, claro que es bueno. Qué bueno que las empresas podamos seguir operando de esta manera, pero también nos pone en un contexto humano un poco complejo porque a mí el decálogo me pareció increíble. Creo que son puntos que claramente deberíamos todos trabajar en llevarlos a cabo, aunque en el día a día puede ser un poco más complejo, ¿no? Yo personalmente creo que es a partir de esta semana que empiezo a retomar un horario laboral pues más ad hoc a lo que es o a lo que trabajaba antes de la pandemia, pero ha sido muy complejo, ¿no? Por otro lado, creo que como individuos y como personas, como mamás, como papás en general, es importante que no descuidemos a nosotros mismos, ¿no? Quiero decir, nosotros tenemos que cuidar de nuestros hijos, tenemos que cuidar de nuestros esposos, de nuestro trabajo, pero creo que un gran reto es, pues sin duda, no descuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque somos finalmente el todo de lo que, vaya, somos el pilar de todo lo que podemos lograr. Bueno, en el caso de mi equipo, yo creo que a mí lo que me ha funcionado es, sin duda, establecer reuniones de arranque, por ejemplo, y después, a casi ya llegado el final de semana, hacer un cierre, ¿no? Sin duda, en el Inter y durante todos estos días, estar en contacto constante, pero tratar de ser ágiles, ¿no? Y bueno, pues nada, yo creo que ya para concluir, lo más importante es entender que el cambio ha llegado para quedarse, ¿no? En algunos casos podemos seguir trabajando en home office, pero de cualquier manera la situación ha cambiado para todos. Entonces creo que este es un buen momento de ser disruptivos y cuanto antes adaptarnos a la situación. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pamela, y gracias también a Ricardo, Miguel, Vanessa. Muchísimas gracias por tener la apertura, como comentaban por ahí en el chat, para compartir sus historias. Y pues la idea justamente de hacerlo de esta manera es pues que veamos que no estamos solos en esta situación, ¿no? El que podamos ver que pues todos estamos viviendo retos distintos. Rescato algunas cosas de las que comentaron nuestros diferentes panelistas que compartieron sus experiencias respecto pues a los retos, ¿no? A los retos de tener esta disciplina necesaria para poder mantener de alguna manera una rutina, pero que a la vez se vuelve un reto el tener una rutina cuando estás, pues tienes que estar por salud encerrado, ¿no? Entonces, bajo cada una de las diferentes realidades que viven cada uno de ellos y que vivimos cada uno de nosotros, pues encontramos estas similitudes, ¿no? El reto de ser, lo decía Miguel, ¿no? De ser papá, pero también atender su negocio, pero también limpiar la casa. Lo mismo Pamela en su propia situación. O sea, cada uno de nosotros en nuestras realidades, cómo encontramos estos retos y cómo hacemos frente. Y justo esa es una de las razones por las cuales quisimos poner o cambiar un poquito esta dinámica de todo lo que vemos allá afuera y la gente hablando de todas estos retos que están teniendo de manera profesional, sino también el que viéramos que somos personas, ¿no? Y que tenemos retos personales y que no estamos solitos. Entonces, pues muchísimas gracias a los 4 por compartir sus experiencias. Y como parte también de lo que comentaba y lo mencionó por ahí Adri al principio,
es pues estos retos que estamos teniendo, los tips que debemos tomar en cuenta para poder pues seguir trabajando desde casa o no solamente trabajando, ¿no? El poder seguir en contacto con nuestros seres queridos. Entonces, voy a dar paso a Adolfo. Adolfo Castro es una persona con mucha experiencia en temas de ciberseguridad, y la razón por la que lo invitamos es porque queremos que nos comparta de manera muy práctica algunos tips. Hoy, obviamente, como individuos utilizando de manera constante la tecnología, ya no solamente por socializar, sino también para trabajar, pues es súper importante que tengamos conciencia de cuáles son los retos que podemos tener. Entonces, Adolfo tiene mucha experiencia, como lo comentaba, en temas de ciberseguridad. Es egresado del Instituto Tecnológico de Veracruz en sistemas computacionales, pero tiene un certificado también en liderazgo y estrategias de ciberseguridad por la Universidad Internacional de Florida, y tiene varias certificaciones también en temas relacionados con seguridad, además de ser el líder del Comité de Ciberseguridad de Amity. Entonces, Adolfo, muchísimas gracias por el tiempo y por compartir con nosotros algunos tips. Al contrario, muchas gracias, Bárbara. ¿Sí me escuchan bien? Perdón. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Muchas gracias. Pues mira, bastante interesantes las historias. Creo que logramos captar la esencia y los mensajes que nos han compartido. Por una parte, muchas experiencias, la forma como han vivido la pandemia, y algo que es importante que nos han mencionado y que vemos es el comportamiento de las personas, nuestro comportamiento durante esta fase, que tiene mucha relación con el tema de la ciberseguridad, y principalmente tiene mucha relación ahora con la adopción a la nueva normalidad, ¿no? Y quisiera empezar con una pequeña caricatura que encontré en internet, donde pues los amigos de Frank creen que puede estar trabajando mucho desde casa porque pues Frank a lo mejor estaba acostumbrado a trabajar desde casa tal vez en pijama, y pues ahora que va a regresar a trabajar pues se llevó como esa rutina, ¿no? Pero la parte que quiero destacar es el tema del comportamiento y por qué es importante. De alguna manera nos han mencionado diferentes temas. Por ejemplo, Vanessa nos platicaba del tema de la rutina, de la carga de trabajo que se sentía al final del día. De alguna manera, ese tipo de cosas, de cargas de trabajo, de crisis en algún momento en el cual nos podemos sentir abrumados, genera ciertas vulnerabilidades o debilidades como personas. Al final de cuentas debemos entender que como personas, si presentamos ese tipo de debilidades, abrimos cierto tipo de campo a los ciberataques, de tal manera que pues los ataques pueden ser mucho más fáciles y nos volvemos un objetivo todavía más llamativo, ¿no? Uno de los retos que tenemos, y por lo cual quiero retomar el tema del comportamiento y el tema de las personas, es que muchas veces en el mundo físico nos comportamos de cierta forma. Y para esto quiero también retomar otra caricatura, donde una persona le dice al otro, oye, salta al vacío, y el otro le dice, pues no estoy muy convencido, y no lo hace, ¿no? En el mundo físico. Pero cuando nos vamos al mundo virtual, donde nadie nos ve de cierta forma, donde sí hay una interacción, en esa parte cambia, porque lo hacemos virtual y nuestro comportamiento es diferente. No nos llevamos esas buenas prácticas, rutinas, hábitos, como le quieran, digamos, poner a esa parte, el nombre que le quieran poner, no lo llevamos al mundo digital, y caemos en este tipo de retos. Caemos no solamente en eso, sino que, por ejemplo, no nos damos cuenta de un dato, de un tema muy importante, y que normalmente caemos en muchas ocasiones, que es compartir nuestros datos. De alguna manera nosotros como derecho humano tenemos derecho a la privacidad, y es algo que no estamos utilizando y aplicando digamos, de alguna manera o de la mejor forma. El año pasado hubo mucha controversia con una aplicación que se llama FaceApp, la cual de alguna manera, pues tú tomabas una foto, le aplicabas un filtro y te hacía lucir pues con unos años adicionales o menos, ¿no? Lo que no nos dábamos cuenta es que el proveedor de esta aplicación pues ya tenía tus datos de alguna manera, ¿no? Y con estos datos pues puedes hacer muchas cosas. Algo que se comenta en el mercado es que pues ahora el nuevo oro negro son los datos, ¿no? Y el que pueda tener los datos y los pueda manejar, pues tendrá una ventaja competitiva en el mercado de alguna manera, ¿no? Entonces, es muy importante, pues por un lado,
ese comportamiento que tenemos en el mundo físico, también tratar de combinarlo en la parte virtual y tener mucho cuidado con el tema de nuestra privacidad y cómo compartimos los datos. Leer el tema de los términos y condiciones, porque la parte polémica de esta aplicación era que los términos y condiciones no estaban actualizados, era de una empresa que estaba en Rusia y de alguna manera no era claro qué hacía con esos datos, ¿no? Entonces, esa era la parte complicada. Ahora, me gustaría como tocar algunos datos de manera muy rápida y llegar como, ¿por qué el tema de personas es muy importante? En este dato que vemos, que es un reporte del FBI, a través de una agencia que ellos tienen, México está en el top 10 de los países con mayor cantidad de víctimas. Por otro lado, viendo también datos sobre los hábitos de los usuarios en Internet, este es un reporte que se generó a mediados de 2019. El dato que me interesa es el dato de la parte que está aquí en la parte de abajo, donde dice edad, y nos comenta que los grupos de personas de 45 a 54 y de 55 a más años, que es el porcentaje que es más pequeño, que está utilizando Internet, es el grupo de mayor crecimiento. Ese dato hay que combinarlo con la siguiente lámina. Si nos damos cuenta del lado izquierdo, hay un cuadrito azul y gris. Estos cuadritos dicen qué tanto tiempo tenemos como interactuando, desde cuándo estamos utilizando este servicio. Bueno, lo importante es que este 28% dice que el 61% son personas mayores a 45 años. Esta lámina nos dice que, bueno, donde más nos conectamos es en el hogar, y lo hacemos a través de redes inalámbricas. ¿Qué dispositivo tenemos más? Tenemos un celular, y en el tema del uso, utilizamos también más el celular. Entonces, tenemos que tener cuidado sobre el tipo de dispositivo que estamos utilizando. De las actividades en línea que realizamos es utilizar las redes sociales, enviar mensajes por chats, llamadas, el tema de enviar y recibir emails, y realizar búsquedas en Internet. Eso también es muy importante, ahorita más adelante les voy a comentar. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a este reporte del FBI, el ataque que tiene más impactos, con mayores víctimas y mayores pérdidas, es el phishing, que de alguna manera es un engaño que se realizan a las personas y impacta a las personas mayores de 60 años. Esto puede ser por diferentes motivos, ¿no? Uno es que a lo mejor, como vimos en los datos, es un grupo de personas que está aprendiendo a utilizar la tecnología y está interactuando de alguna manera, está ganando experiencia, y por otra tal vez también es un objetivo que de alguna manera a esa edad económicamente puede ser, digamos, para ellos bueno, por decirlo así, en términos de ataque, ¿no? Y robar datos. Entonces, esos datos, si bien fueron tomados de Estados Unidos, no tiene mucha diferencia sobre los hábitos y el objetivo, y, digamos, la víctima objetivo que hay en México, ¿no? Que sean las personas mayores. Estos simplemente son algunas referencias sobre cómo se recibe, digamos, correos de phishing. Prácticamente es un mensaje tratándote de engañar, donde te dice que ingreses a una URL o descargues un archivo, te va a llevar a otro sitio que aparenta ser el sitio legítimo, pero realmente no lo es, y te va a robar credenciales. A partir de este robo de credenciales, como usuario y contraseña, se empieza a hacer un robo prácticamente de suplantación de identidad, y de ahí se disparan otro tipo de ataques, ¿no? Entonces, es importante tomar mucha conciencia, porque este es el ataque de mayor impacto económico, con mayores víctimas, y ya vimos cuál es, digamos, el agente más vulnerable. Por lo tanto, en las empresas, pues es recomendable identificar este grupo de personas para tomar acciones. Algunas recomendaciones en términos de phishing de manera muy general es, bueno, siempre mantener un antivirus. Los antivirus ya luego vienen con algunas soluciones de anti-phishing. Tener mucho cuidado donde ingresamos, ver que sean sitios seguros, saber con qué personas interactuamos, asegurarnos que la información que les vamos a compartir realmente sea la persona correcta, tratar de utilizar contraseñas seguras. Se recomienda mucho el doble factor de autenticación. Si de repente detectamos algún sitio que nos está haciendo uso de phishing, tratemos de identificar la dirección y reportarlo con la entidad que corresponda, si fuera el SAT, si fuera el banco, si fuera CFE, que hay muchos de ese tipo. Y digo esto de manera muy rápida, esto seguramente se lo vamos a compartir. Son tips de forma muy general sobre el tema de cómo cuidar nuestros dispositivos de celular. Prácticamente mi recomendación principal es tratemos de tener mucho cuidado con la información que publicamos, las aplicaciones que instalamos, actualizar nuestro equipo y tener también un tema de un antivirus. Lo último, como una herramienta de ejercicio, en esta página pueden encontrar, en esta URL pueden encontrar un programa, una aplicación, donde a manera de ejercicio les plantean escenarios donde ustedes como usuarios tienen que identificar si es phishing o no. Al final les sacan una evaluación
y les pueda ayudar en términos de identificar el phishing prácticamente. Agradecerles la invitación y bueno, muchísimas gracias. Espero que se encuentren muy bien en casa y cuídense mucho. Adolfo, muchísimas gracias por estos tips. Creo que son súper importantes. Alguna vez, si no mal recuerdo, en alguna conferencia de ciberseguridad escuchaba que aproximadamente el 70% de las brechas de seguridad son por un error humano, ¿no? Entonces, porque no tenemos justo estas precauciones que nos comentas. Entonces, creo que es súper importante, sobre todo ahora que nuestra vida de manera forzada se volvió todavía más digital, pues, y muchos de nosotros que además trabajamos en casa, algunas compañías tal vez incluso no estaban preparadas para tener VPNs o cosas así, podemos ponernos en riesgo nosotros, pero también a las compañías. Entonces, muchas gracias por darnos estos tips para que podamos pues tener mucha más precaución en el mundo cibernauta. Entonces, muchísimas gracias, Adolfo. Un gusto. Y a continuación le voy a ceder la palabra a Gabriela Guevara. Gaby, te voy a pedir que tú te presentes un poquito tus credenciales. Ella nos va a dar también algunos tips. Quisimos hacer muy interactiva esta sesión para poder tener diferentes tips en diferentes escenarios. Entonces, Gaby nos va a dar también algunos tips de cómo mantener mejor este balance y llevar a cabo nuestras actividades ante esta situación. Entonces, adelante, Gaby. Gracias. No sé si se ve bien la pantalla, la presentación. Sí, se ve todavía como en modo, si le das en modo presentación para que se vea completa, estaría ideal. Ok. Bien, ahí está. Sí, ahí estamos, ¿ya todos listos? ¿Me escuchan? No se ve tu pantalla, creo que no. Si le das otra vez Share Screen. Me apareció ahí un mensajito. Share. Listo, ya vemos tu pantalla. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriela Guevara y pues he estado mucho tiempo en Amity, participando activamente con Amity WIT también y pues representando las relaciones institucionales en Navy Systems. Entre otras cosas, fundador de TLT 360. Y bueno, estoy muy agradecida por la generosidad en este tiempo que hemos estado, por la invitación y pues los que han estado permanentes en esta conferencia. Y retomando un poquito los aspectos que vivimos en la familia, quiero decirles que la adaptación a este nuevo normal, pues ni es nuevo ni es normal. Los seres humanos hemos pasado durante muchísimas etapas, pues grandes cambios, algunos impositivos, otros caóticos y estos pues sanitarios. Y sin embargo, pues todo esto lo hemos ido enfrentando. Hoy retomamos el centro de todo, que es nuestra casa, en donde llegó el trabajo, la escuela y está nuestra familia. Vimos sin duda una serie de riquezas en todas estas historias, jóvenes independientes, parejas con niños pequeños. Todo esto nos ayuda a entender nuestro entorno y cómo lo vamos a enfrentar. Realmente el escucharlos nos da muchísimas ventajas para aprender y para llevar experiencias a nuevos aprendizajes. Bueno, en este centro de todo es donde nos ubicamos y aprendemos y efectivamente pues tenemos un tema pues de regreso a lo básico, ¿no? Por ahí dicen back to the basic. Y sí, estamos en lo básico. Estamos en casa, tenemos que afrontar una nueva realidad, estamos atendiendo nuestras necesidades esenciales, como nos lo han dicho, y retomo a Abraham Maslow, ¿no? Esto que utilizamos y reutilizamos en marketing, utilizamos en todos los aspectos de nuestra vida, las necesidades biológicas, comer, dormir.
seguridad. Ya hablaban anteriormente de la seguridad, de cómo nos está impactando hoy en temas tecnológicos. Sin embargo, la seguridad también está en nuestra casa, ¿no? En todos los aspectos de resguardo, en donde también la convivencia muchas veces es un aspecto de seguridad, otras no, porque tenemos diferentes realidades, pero pues también es donde tenemos nuestro sentido de pertenencia. Y este procesito que en su momento este psicólogo nos hablaba, pues hoy lo estamos volviendo a aplicar para tener bases sustantivas y enfrentar nuestra realidad. Y bueno, pues sí, la familia se ve como un sistema. Y un sistema, si bien un sistema que viene desde el monoparental, hemos hablado en la guía de teletrabajo sobre monoparental, una sola persona, cómo está estructurada, en su conjunto las familias, cómo están situadas en sus políticas y en sus valores también. Entonces la familia se ve como un sistema y estos son sus componentes. Estoy retomando estas situaciones precisamente para hablar de cómo prepararnos hacia el cambio. Y hay situaciones muy sinceras en donde pues la salud, hay muchísimas personas en México que son vulnerables a la salud y tienen que seguir estando resguardadas en sus casas hasta que no haya una vacuna. Esto es una realidad. Hemos tenido que generar nuevos hábitos, ya lo estamos transformando, lo estamos asimilando. Y bueno, en estos componentes quiero hacer una diferenciación. Cuando nos adaptamos, estamos obligados. Cuando nos adaptamos, es un proceso rápido. Ahorita estamos en un proceso de entrenamiento. En este proceso de entrenamiento hemos tenido que hacer diferentes cosas que nos ha llevado a un nuevo orden. Sin embargo, cuando lo adoptamos, estamos en una decisión personal. En esa decisión que quizá a unos les lleve tiempos más cortos y a otros tiempos más largos y que quizá pues nunca lo lleguemos a aceptar. Pero en este proceso de adopción también tenemos progresos y ya lo veíamos en las diferentes presentaciones, en las diferentes historias, en donde las rutinas, las cargas de trabajo, los cambios estructurales de educar y formar dentro de nuestra casa, hacia cómo es ya la llegada para entrar, si recibes o no visitas, los edificios, cómo se organizan para la entrada a proveedores, no la entrada a proveedores. Entonces, estos son cambios estructurales también que afectan a todos los entornos. Entonces, tenemos que educar y formar en estos espacios del tejido social, el protocolo personal. Va a haber cambios en el protocolo personal. Hoy ya saludamos de manera diferente. Estamos adquiriendo nuevas habilidades como es un nuevo lenguaje, un nuevo idioma. Estamos adecuándonos a un idioma tecnológico. Otro punto importante es generar conciencia, esta conciencia personal, esta conciencia familiar, social, ambiental. También si hemos tenido que adoptar nuevos hábitos, también tenemos que tener conciencia sobre lo que hemos hecho mal para que no se repita. Y otro tema importantísimo, independiente de toda esta gestión de espacio y tiempo, es la economía, donde debemos de tener un consumo responsable hacia lo que estamos haciendo, desde cómo utilizar las mascarillas, los recursos cuando lleguemos a la empresa, también cómo utilizarlos, dentro de nuestra casa, hábitos de ahorro. Tenemos que hacer cambios realmente estructurales y personales desde nuestra introspección, pero también en todo nuestro entorno. Entonces, pues aquí estos 5 puntos pues son los que nos van a preparar para el cambio. Pero, ¿qué pasa con los usuarios? Si esto es un proyecto de vida futura, y si ya nos estuvimos entrenando durante este tiempo de resguardo, entonces tenemos una gran oportunidad de también
establecer las expectativas con nuestros usuarios, claro, con nosotros mismos, pero también estas actitudes para la vida real. Si ya estamos en este método, pues vamos al sistema de valores, ¿no? Estas actitudes donde debemos de tener definitivamente paciencia, trabajo en equipo. Creo que más que nunca el teletrabajo también nos ha llevado a trabajar más en equipo, tener suma confianza en todos los que nos rodean, ya lo decíamos, trabajar, persistir. Podemos ensayar y cometer errores y retomar que todo esto debe ser autogestionado. Debemos ya también adoptar otras formas de evaluarnos a nosotros mismos, hacer introspecciones y comunicar el uno a uno por equipos. Todo este sistema de valores pues es lo que tenemos como expectativa de los usuarios. Entonces, en todos estos componentes del sistema, ver a la familia como sistema, tener un proyecto de vida, creo que a todos los que trabajamos en la tecnología, pues nos va de la mano, que es un proceso de una nueva implementación. Y para esto, pues también existe el soporte, ¿no? El soporte, ¿qué es lo que vamos a tener como soporte? Bueno, pues para seguir adelante, yo recomiendo estas 3 situaciones: reglas y límites. Las reglas y límites siempre son muy importantes. Las estructuras organizacionales, llámense de familia, llámense instituciones escolares, de gobierno, las corporativas, están creando reglas y límites para la seguridad, para el cuidado, para la autogobernanza y para la protección. El otro tema es la comunicación constante, múltiple y personalizada. Tenemos hoy en día muchísimos dispositivos que nos ayudan a tener esta comunicación. Y pues sobre todo con las recomendaciones que anteriormente nos estaban diciendo, ¿no? Ya tenemos un instrumento muy importante que es el decálogo, ya tenemos consejos importantísimos sobre la seguridad de información, y para concluir, hagamos esta red de colaboración. Amity es un espacio maravilloso para colaborar y del cual pues yo estoy muy orgullosa de participar y agradecida con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por tu participación y estos consejos, que también es otra perspectiva, ¿no? Otra forma de ver las cosas y súper importante. Antes de pasar al tema de preguntas, agradecer mucho a aquellas personas que compartieron sus mensajes y pensamientos acerca del evento. De verdad, muchas gracias. Buscamos llegar a sus corazones. Y por otro, brevemente, se les estará compartiendo el link con la guía del teletrabajo en la Ciudad de México, el decálogo y esta grabación por si quieren volver a verla. Barbie. Sí, bueno, pues veo que nada más hay una pregunta. No sé, Adri, si estás por ahí y pensábamos que a lo mejor tú la puedes contestar, si no la podemos contestar nosotros. La pregunta es, ¿cómo ven el pronóstico para el regreso de oficinas? Algunos lo estamos planteando ya desde mediados de junio. ¿Qué nos recomiendan? Nos pregunta Daniel Montero. Entonces, Adri, si quieres compartirnos. Sí, es un tema más legal que totalmente del tema del trabajo. Hoy dependemos de un semáforo todos los viernes que estará publicando el gobierno federal para ver en qué situación está. Al día de hoy pues seguimos en rojo. Esperemos que podamos estar pronto en verde, pero hay que cumplir los lineamientos de la Secretaría de Salud para los nuevos espacios. Lo que sí te puedo contestar es que hay muchas empresas que piensan regresar solo con el 30% de sus empleados y también continuar con las prácticas de teletrabajo. Es cierto, y pueden encontrar varios estudios que ya se han hecho, que el teletrabajo ha incrementado 76% la productividad de las empresas. Entonces, seguramente habrá muchas que querrán seguir bajo esta nueva modalidad. Pero, bueno, básicamente la respuesta es, hay que estar viendo los semáforos y hay que estar viendo el cumplimiento a los lineamientos de la Secretaría de Salud para volver a alguna oficina para desempeñar nuestro trabajo. Buenísimo, gracias, Adri. Nos preguntan también por ahí, nos dicen, hemos comprobado que muchas empresas podemos trabajar de manera remota. ¿Cómo sugieren plantearle a los consultores que muchos no regresamos, siendo que lo que muchos quieren es salir?
¿Quieres tomarla o quieres que...? Pues digo, si quieren, alguien más puede participar. Yo lo único que te diría aquí es que más allá del querer salir o no, que yo creo que el sentimiento de poder estar fuera es de todos los que estamos aquí, es el cumplir las disposiciones oficiales y ver el cumplir las medidas sanitarias, ¿no? En cuanto al cubrebocas, en cuanto a la máscara, en cuanto la distancia que habrá entre lugar y lugar. Pero sobre todo es cumplir la normatividad. Me parece que ese es lo que debemos de cumplir más allá al día de hoy de nuestras ganas de poder salir a la calle. Totalmente. Y tomo ese comentario ya para hacer el cierre por respeto al tiempo. Si tienen cualquier otra pregunta, con gusto síganlas poniendo y las contestamos con lo demás que les vamos a hacer llegar. Pero me quedo con ese comentario, Adri. Creo que parte del objetivo que nosotros teníamos o tenemos con hacer o abrir este tipo de espacios es justo esto, ¿no? El poner en perspectiva que pues estamos todos viviendo situaciones que pueden ser muy distintas, pero a la vez hay momentos o hay situaciones muy particulares que estamos viviendo todos. Creo que todos, sobre todo creo que una cultura como la latina, que somos muy sociales y que nos encanta estar en el relajo, diríamos, nos hace falta esa parte social, pero al final de cuentas creo que lo importante es tener la visión y la perspectiva de big picture, como dicen, ¿no? Respecto al riesgo en el que nos podemos poner por no tener esta precaución, ¿no? Y pues tener muy claro, pues como bien dijeron varios de nuestros participantes, que somos bien afortunados en vivir en una época como esta, donde en realidad podemos seguir trabajando, podemos seguir socializando de manera virtual, aunque obviamente no es lo mismo, pero creo que situaciones como estas, y bien lo dicen por ahí, las crisis fomentan la creatividad, ¿no? Entonces estamos viendo el número que decía Adri, la verdad yo lo desconocía y me parece sorprendente, 76% que suba la proactividad, ¿no? Creo que hoy, la productividad. Creo que hoy estamos viendo justo estos nuevos espacios, están surgiendo nuevos negocios, entonces creo que es momento de darnos cuenta que no estamos solos, ¿no? Y pues sobre todo agradecerles a todos nuestros participantes el haberse tomado este espacio, agradecerles también a todos ustedes que se conectaron. Entonces, muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades por lo pronto remotas. Esperemos no en mucho tiempo poderlas hacer también cara a cara. Y si bien pues somos parte del comité de MITIWIT, como pudieron ver, buscamos tener mucha representación también de hombres en este espacio, porque el tema de la inclusión es un tema que nos compete a todos, ¿no? No solamente a mujeres. Entonces, Cori, si quieres, pues dar como el cierre final y pues agradecerles muchísimo a nombre de MITIWIT y pues te dejo la palabra, Cori. No, nada más, la verdad es que no hay mucho que agregar a lo que mencionaste, más que gracias a todos los que participaron, panelistas, invitados, creo que hicieron este evento, si el inicio, la verdad, la expectativa era algo especial, creo que fue más allá. El compartir el que ustedes compartieran con nosotros y con la gente, creo que agrega muchísimo valor y de verdad, sé que lo dije al inicio, Barbie lo mencionó, otras personas lo han mencionado, pero es importante que de verdad recuerden que no están solos. O sea, siempre hay alguien con quien pueden platicar, que pueden acercarse y la verdad es que la tecnología es una herramienta que ha servido muchísimo para eso. O sea, si bien ha estado enfocada para temas laborales, la verdad es que la parte personal ha ayudado muchísimo. A mí me ha ayudado muchísimo y creo que a todos, ¿no? Entonces, explotemos esto que tenemos ahorita y recordar que no solo se trata de nosotros, sino de los demás, los que están allá afuera, los que podemos ayudar, el granito de arena que podemos aportar, por más que pensemos que es algo pequeño, aporta, ¿no? Suma. Conozco a alguien de Colombia que dice que toda gota moja, así que es literal. Entonces, el apoyar creo que está en todos, el crecer, el seguirnos apoyando. Entonces, muchísimas gracias a todos. También al final, nada más, último mensaje, les estará llegando también con todo lo que les mencioné, una encuesta de satisfacción para que por favor nos den sus comentarios. Siempre es importante recibir retroalimentación para seguir creciendo y haciendo mejores eventos con ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.